Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la entrevista de CNN Chile. Terminando una semana en la que la agenda política copó titulares, conversaciones y debates. Se sinceraron las ambiciones presidenciales de al menos 3 ministros del gabinete y finalmente conocimos la esperada reforma tributaria del gobierno. De todo esto conversamos a esta hora con el ministro secretario general de Gobierno, Andrés Chadwick. Ministro, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos a esta hora. Ministro, mucho ruido y pocas nueces. Esas fueron las primeras declaraciones vía Twitter de uno de sus correligionarios, el senador Hernán Larraín. Usted mismo hoy día en la radio Bio Bio dijo, a lo mejor no es suficiente. ¿Es suficiente? ¿Es un ajuste, una reforma tributaria? ¿Qué es lo que presentaron anoche? No, hemos presentado una reforma tributaria con el propósito de poder lograr obtener recursos nuevos y adicionales destinados exclusivamente a poder sacar adelante y fortalecer nuestra reforma educacional. Por lo tanto, una reforma tributaria absolutamente necesaria a juicio del gobierno, que busca ser responsable en la forma que se ha planteado, para efecto de aumentar los impuestos a las grandes empresas y reducir los impuestos a las personas y otorgar una serie de beneficios a las pymes, al incentivo del empleo, al trabajo, pero con responsabilidad, con el propósito de poder, en un momento dado en que creemos que el país y las empresas pueden dar más, que lo hagan, cuidando sí el crecimiento, pero fundamentalmente fortaleciendo la educación. Pero usted dice, tal vez no es suficiente estos entre 700 y 1.000 millones que se espera recaudar. ¿Faltó audacia? ¿Faltó un acuerdo político? ¿Qué fue lo que faltó? La frase que yo señalé es que se me preguntó si los 700 a 1.000 millones que vamos a recaudar de dólares para efecto de la educación, si eso era suficiente para cubrir todo el gasto que estamos haciendo en educación. Y lo que yo señalé es que no, obviamente que nos ayuda enormemente a cubrir la necesidad de financiar las nuevas desafíos y tareas que nos hemos puesto en educación, y aquello que nos falte lo obtendremos de otros recursos y de otras fuentes fiscales para efecto de complementarlo. Y con un poquito más de audacia no se podría a lo mejor haber logrado eso que faltaba, ya que a lo mejor las empresas, por ejemplo, vuelven al 20% con el que estaban al principio del gobierno del presidente Piñera. Sí. Digamos, ellos ya habían hecho esta pérdida, a lo mejor se podría haber dado un paso más adelante en ese aspecto. Matilde, que esa audacia nos puede generar un riesgo que es tremendamente importante para el gobierno, que es que aquí nosotros tenemos que ver cuál es el punto de equilibrio que nos permita que las empresas hagan un aporte mayor, y pensamos que en el 20% sí pueden hacer con el impuesto del 20% un aporte mayor, y al mismo tiempo mantener una ruta de crecimiento como el que está llevando el país, y fundamentalmente de aumento del empleo, que estamos en una senda muy, muy positiva. Y sobre todo mirando lo que está ocurriendo hoy día en el mundo. Y yo creo que tú lo conoces muy bien, lo que está pasando. Vemos hoy día que estamos con una crisis económica en Europa. Vamos a tener 17 países en la órbita europea que van a estar en recesión en las próximas semanas. Y hoy día está en recesión Italia, España, Inglaterra, va a estar Francia en las próximas semanas. Entonces, tenemos un panorama internacional de crisis. Tenemos por otra parte Estados Unidos, que sus posibilidades de recuperación y de recuperación de empleo aún no se afianza, aún no es sólida, sino que sube, baja. ¿Un gravamen mayor a las empresas entonces podría haber puesto en riesgo el crecimiento? Ese es el tema. Buscar el punto de equilibrio para efectos de no frenar el crecimiento ni el empleo, que nos da mucho más que la tributación, y un impuesto que nos permita tener los recursos para educación, pero cuidando el crecimiento del país. ¿Por qué el empeño en una reforma tributaria que no estaba en los planes del presidente de la República, que muchos no querían, incluso dentro de la propia coalición por el cambio, y que finalmente se llega a esto que muchos en la oposición dicen, se ha hecho un cambio, una reforma a regañadientes, y eso se nota? ¿Por qué llegaron a esta reforma tributaria? Sí.
¿Quién le dobló la mano a quién? Muchas veces se habla de que este es un triunfo del ministro Longueira en Economía, porque el año pasado Hacienda no quería hablar de una reforma tributaria. ¿Fue efectivamente un logro del ministro Longueira? Yo creo que es la convicción del presidente de algo que es un logro de la sociedad chilena, que es colocar a la educación en el centro fundamental o en el objetivo fundamental que hoy día el país requiere el mayor de los esfuerzos. ¿Escuchó entonces a los movimientos sociales? Sin duda alguna. O sea, los que piden, obtienen. Esa es la señal. Cuando es sensato y cuando el desafío está bien puesto, no cabe duda que los presidentes de la República, cualquiera que ellos sean, tienen que saber escuchar. Los presidentes de la República escuchan, ven lo que ocurre en la sociedad. Gobernar es eso. Entonces, claro, puede que no haya estado explícitamente en el programa, pero en el programa del presidente Piñera estaba la educación como un centro y un objetivo básico. Y a medida que hemos ido gobernando, hemos escuchado y nos ha acompañado la sociedad chilena que nos dice, aquí está el desafío principal. Y dado eso, asumimos con todo el tema de la educación, para generar igualdad de oportunidades, para mejorar la calidad de la educación, para dar nuevas oportunidades a tanta gente, a tanta familia que uno ha conocido, que ha visto, que ha estado, y que el esfuerzo que hacían para que un hijo estuviese en la universidad, o el tiempo que han esperado y han perdido de que un niño vaya a un jardín o tenga una educación preescolar, y que a uno se lo decían en mi tiempo como senador, que tenía un contacto tan directo con la gente. Entonces, por eso es la reforma tributaria. Pero el país está bien, estamos sanos, estamos creciendo y podemos hacer un esfuerzo adicional para invertir en las personas, en lo más importante que nos pueda llevar a nuevas oportunidades y a una igualdad de oportunidades, que es la educación. Ministro, ustedes esta semana lograron poner de acuerdo al menos a la coalición de gobierno, pero para que esta reforma se convierta en ley y tenga todos estos beneficios de los que usted está hablando, se necesita convencer también a la oposición. ¿Cómo son los contactos con la oposición para que esto se convierta en ley precisamente el 1 de septiembre, que es lo que buscan ustedes? Sin duda que necesitamos tener la comprensión y el respaldo de los sectores de la oposición en el Parlamento. Hemos tenido contactos individuales, personales, con varios de los líderes de la oposición, de la concertación. Esperamos, cuando el lunes ingrese el proyecto ya al Congreso, poder también tener nuestras conversaciones más formales, recibir los aportes de ellos. Porque ha sido bastante criticado. Hoy día escuchaba al senador Lagos Weber que decía, no voy a estar en contra, no me voy a oponer, pero tampoco es algo que yo apoye. A mí, yo en eso no tengo problema, porque yo escuché las declaraciones del senador Lagos Weber, y desde el gobierno nosotros entendemos perfectamente que alguien pueda tener una postura discrepante. Es lógico, es absolutamente democrático. Entonces, si a nosotros nos parece que la concertación o la oposición van a señalar o van a estar en la actitud, por ejemplo, del senador Lagos Weber, de decir, mire, a nosotros no nos gusta, no nos parece que sea lo suficiente, nos gustaría que fuese más, muy bien, es su manera de mirar. Nosotros pensamos que están equivocados, nosotros pensamos que es curioso que lo digan ahora y no lo hicieron durante 20 años. No tenían tampoco los votos para hacerlo. Pero nunca tampoco lo intentaron. Pero independiente de eso, que es lógico que la oposición se exprese así. Nosotros sabíamos que cualquier cosa que hubiésemos presentado, la oposición nos iba a decir, porque es como del manual, es insuficiente, nos gustaría más, etcétera. Pero es una posición y muy respetable. ¿Y ustedes confían en que van a apoyar algo a nada? Exactamente. Entonces, lo que yo veo en el senador Lagos Weber es que al final hay una lógica en su razonamiento, que es la que nosotros buscamos en el Parlamento. Uno no busca en el Parlamento de que todos piensen igual a uno, porque eso sería un absurdo, pero que sí, que si hay un proyecto y que ese proyecto es beneficioso para el país, no será el 100% de lo que a alguien le gustaría, bajo su mirada, pero que logre aprobarlo, significa que vamos avanzando. Porque rechazarlo, bueno, volvemos a los impuestos anteriores y nos perdemos una oportunidad histórica de destinar nuevos recursos para la educación. Hay que ir cediendo. El mismo gobierno cedió un poco y le dobló la mano a la UDI en el tema de los combustibles. De eso vamos a seguir hablando en el siguiente bloque. Muchas gracias, ministro. Ustedes no se vayan, seguimos aquí en la entrevista de CNN Chile.
Esta es la entrevista de CNN Chile y estamos con el ministro vocero de Gobierno, Andrés Chadwick. Ministro, habíamos dejado una pregunta inconclusa. Efectivamente, la UDI le dobló la mano al Gobierno al lograr una mezcla ahí en el impuesto a los combustibles, que no se eliminara, pero que se entregara un poco más a la gente de acuerdo a los vaivenes del precio internacional. No, yo creo que la UDI y al mismo tiempo también Renovación Nacional, para ser justos, o sea, los partidos de la coalición, ellos fueron y nos hicieron ver un punto importante para el gobierno. Nuevamente el ministro Longueira. Estaba el ministro Longueira también y habían otros ministros que compartían ese punto de vista, pero nos hicieron ver un punto de vista importante en el sentido de que hiciésemos el mayor esfuerzo por lograr algo que nosotros al final en el gobierno entendimos que era muy justo. Estamos sujetos hoy día a una variación de los precios del petróleo que ha sido muy alta. Subió el barril de 80 a 120 dólares en forma muy rápida y se nos agregó en el último tiempo, que fue un factor muy decisivo para la decisión que tomó el presidente de la República, que los precios de refinamiento de la gasolina subieron enormemente. Entonces, eso nos generó un alza en el último tiempo que obviamente era más alta de la que nosotros preveíamos y genera en nuestros sectores medios, en el transporte, nos genera porque una esto situación... es básicamente para los transportistas, también se anunció el bono para el transporte escolar, los taxis, pero ¿qué pasa con las líneas aéreas, los que ocupan las...? Lo que pasa es que son dos cosas distintas. Para efectos de todos los ciudadanos, para efectos del precio de la gasolina, se establece ahora un sistema que es un impuesto variable. Uh-huh. ¿Qué significa? Se toma un precio de la gasolina de referencia, promedio en el largo tiempo histórico y de la previsión futura que pueda tener. Entonces uno toma un precio, X. Si la gasolina sube más de ese X, se baja el impuesto, el fisco deja de recaudar y se alivia el bolsillo de todas las personas. ¿Y cuándo vamos a ver cuánto es ese X? Ese X se establece una fórmula que va a ir en el proyecto de ley para efecto de poder establecer cuál es el precio normal, el precio de referencia. Uh-huh. Si tuviésemos hoy día, si el proyecto de ley ya estuviese aprobado, uh-huh, y hoy día lo estuviésemos aplicando, nos significaría en el precio de hoy día de la gasolina de 93 octanos una rebaja del precio de hoy entre 40 a 50 pesos. Uh-huh. Hoy. Cuando tengamos aprobado el proyecto y lo vamos a mandar con urgencia, ahí ya vamos a tener los parámetros funcionando plenamente y vamos a saber cuánto es la rebaja precisa, exacta, que nos pueda significar. Por lo tanto, vamos a ir a algo que consideramos nosotros que es justo. Si sube el precio, baja el impuesto. Que es un perfeccionamiento de lo que hay hoy día. Exactamente, y se potencia porque existen los factores para determinar este precio normal de referencia, van a ser factores con mucha más amplitud, a efecto que no estemos todas las semanas que sube un poco, que baja un poco, no, un precio que sea mucho más estable en el tiempo. Ministro, ¿esta es la reforma con la que el presidente Piñera quiere ser recordado? Uy, qué difícil pregunta, porque yo tendría que contestar yo. Pero usted trabaja con él, lo conoce, ¿quería dar el sello en esto? Tendería a pensar que el presidente Piñera le gustaría mucho ser recordado como el presidente que dio un impulso muy fuerte a la educación en Chile y que permitió que el hijo de una familia que no tenía la posibilidad de recibir una educación de calidad, ni tenía la oportunidad de tener una educación superior, sí lo pudo hacer gracias a las reformas, a los recursos y a las modificaciones que se hicieron durante el gobierno del presidente Piñera. Busca también recuperar el liderazgo que se ha perdido, veamos en las últimas encuestas, la última le da el 29% del apoyo. Uno siempre, todo el día, quienes estamos trabajando en el gobierno, buscamos poder tener la mayor confianza y la mayor adhesión, credibilidad de la gente. Y por eso nosotros nos esforzamos en hacer el trabajo de la mejor forma posible. Hay momentos que hemos tenido bajas en esa adhesión, hay momentos que han sido muy duros y muy adversos. Es difícil. Uno mismo como gobierno comete errores. Otras veces los aciertos uno quiere que sean percibidos y cuesta que se perciban. Pero al final
como lo hemos conversado con el presidente Piñera, en la medida que uno va buscando hacer siempre un trabajo que sea serio, que sea honesto, que sea comprometido con el país, que vaya fijando las prioridades en la forma correcta, ese trabajo bien hecho llega un momento, como todas las cosas en la vida, que nosotros esperamos que sea reconocido, sea respetado y genere confianza en la inmensa mayoría de las personas. Ministro, en ese sentido, ¿cuánto le dolió al presidente Piñera los calificativos del Economist, que habló de ineptitud política? No hablamos de ineptitud en la inteligencia, sino que falta de aptitud en política. A ver, más que doler, uno lo siente como poco justos, porque la ineptitud política uno depende cómo la quiera evaluar o medir. Si uno la mide sobre la base de las encuestas o la adhesión en la encuesta, uno diría, bueno, el presidente Piñera hace un año atrás era el presidente más apto del mundo, porque tenía una adhesión cercana al 70% una vez que se logró, gracias a Dios, el rescate de los mineros. Entonces, y hoy día no sería, a juicio de ese periodista, una persona tan apta para el cargo porque no tiene una adhesión ciudadana similar. Entonces, yo digo, ni lo uno ni lo otro. No era el presidente más apto aquel que está más arriba en la encuesta, ni es el presidente menos apto aquel que puede haber sufrido una baja en los impuestos, en la encuesta. Pero la aptitud de un gobernante se mide por los resultados. Y por la capacidad de tener un diálogo político. A lo mejor ahora hay un cambio en la manera de escuchar a la gente, lo vimos en Aysén, lo estamos viendo ahora con el tema estudiantil. Usted mismo esta semana salió a decir que las protestas y las marchas estudiantiles, mientras no hicieran desórdenes graves, eran bien vistas por el gobierno. Hay una empatía distinta. Yo le pregunto en el tema de la empatía política, por lo que hablaba el Economist, y sobre eso le quiero hacer la siguiente pregunta. Se notaba un vacío en lo que es la conducción política, y esa es la razón por lo que han emergido dentro del propio gabinete 3 ministros que se están alzando como presidenciables. ¿Buscan en el fondo llenar un vacío político que existía? No, a ver, yo tengo una visión algo distinta a eso, Matilde. Yo creo que hay momentos que son duros y que uno le gustaría que las cosas surgieran de una manera distinta, pero yo creo que hay una conducción política y se ha visto, creo que en el último tiempo, de alguna manera reforzada esa conducción política del gobierno. Ahora, cuando de un gabinete surgen 3, 4 figuras que se llaman ministros presidenciables, que es el nuevo término que tenemos, uno se pregunta, bueno, es un gabinete y es un gobierno y es un presidente que de alguna manera también es otra manera de evaluar, está haciendo bien las cosas, porque de lo contrario los candidatos presidenciales no saldrían del gobierno, sino que saldrían de los partidos, del parlamento, de los alcaldes. Ministro, y eso es positivo para el gobierno. Seguimos hablando de los ministros presidenciables, como se ha establecido ahora. En el siguiente bloque hacemos la última pausa aquí en la entrevista de CNN. Seguimos aquí en CNN Chile conversando con el vocero de gobierno, el ministro Andrés Chadwick, que estábamos hablando de los ministros presidenciables. ¿Cómo se ordena en este naipe a estos 3 ministros presidenciables que son ambiciosos y que también, ya lo dijeron explícitamente, cuáles son sus ambiciones políticas? Ambición no es una característica negativa precisamente. Pero, ¿cuán riesgoso es tener 3 ministros presidenciables en un gabinete? A ver, primero, lo más riesgoso de todo es no tener ninguno. Para el gobierno y para el presidente, como lo hemos dicho, que del propio gobierno puedan surgir figuras presidenciables, es muy positivo. Uno está muy contento que así sea, porque es la valorización de que hay buenos ministros y se está haciendo bien la tarea. Pero ahora eso le queda la duda de que si están centrados en ser candidatos o en ser ministros. Entonces ahí ya empieza a generar una duda a la ciudadanía y centran la atención en ellos, por un lado, y no en el presidente. A ver, Matilde, no es que se centren en ello, a mi juicio, o que se resta al presidente, sino que aquí hay un punto que es el que tú señalas que para el gobierno es muy importante, que es que los ministros, y cada uno de ellos, presidenciables o no presidenciables, estén concentrados 100% en sus labores de ministro, en sus funciones de ministro, y al mismo tiempo
como parte del equipo de gobierno. Esa es la manera, la forma con la cual tú vas haciendo y desarrollando un buen gobierno. ¿Hasta cuándo le parece prudente a usted que sigan en el gabinete, pensando, por ejemplo, en las campañas municipales, en que a lo mejor muchos candidatos van a querer sacarse la foto con el candidato que tiene más opciones? No, yo quisiera, y por el gobierno, de que se mantuviesen en el gobierno el mayor tiempo posible, y lo veo como una cosa que mientras mejores ministros sean, van a obviamente a potenciar más una eventual opción presidencial. Y sin duda que para el gobierno también contar con la colaboración de todo ello para el gobierno es muy bueno. ¿Y que den un paso al lado de las municipales, por ejemplo? No, yo creo que el tema no está marcado por las municipales. Obviamente que es la elección municipal y eso no es solo cumplir con las obligaciones de la ley, sino que desde el respeto democrático los ministros no pueden involucrarse en una elección municipal. Pero yo creo que el año de las elecciones o de la preocupación presidencial es el próximo año. Entonces, yo creo que las decisiones presidenciales, las formas, si van a ser primarias, no van a ser primarias, eso es parte y el ámbito propio de los partidos políticos, no del gobierno. Y una vez que los partidos políticos definan eso, hablarán con sus eventuales candidatos. ¿Le molestó al gobierno este adelantamiento de la carrera presidencial? No nos gusta. Y súper franco, no es un tema de molestia, no nos gusta porque no lo vemos que sea bueno para nadie. No es bueno para el gobierno, sin duda alguna, de que se adelante al extremo una competencia o una eventualidad de campaña presidencial cuando faltan 2 años para eso y tenemos de por medio una elección municipal y nosotros queremos tener concentrado a 1000 todos nuestros esfuerzos en gobernar, que es nuestra responsabilidad. Tampoco lo encuentro bueno para los candidatos ni de aquí ni de allá, porque las campañas o las exposiciones presidenciales de largo tiempo, no más que generar cosas positivas, van generando más bien o cansancio, ¿no? o distanciamiento. Entonces, y en tercer lugar, yo creo que lejos, en el caso de nuestros ministros que tienen esa posibilidad de ser candidatos presidenciales, lejos, la mayor potencia que ellos puedan tener va a estar dada por ser los mejores ministros y hacer de la mejor manera su pega. Han sido candidatos, han sido presidenciables por ser muy buenos ministros. Entonces la pregunta es obvia, que sigan siendo el mayor tiempo posible muy buenos ministros. Ministro, ¿fue un autogol suyo hablar de pato cojo? No, me lo preguntaron. Me preguntaron. ¿Pero usted usar el término? Sí, es que yo soy súper directo para responder. Entonces me preguntaron si había un síndrome o se podía dar el síndrome del famoso pato cojo de un presidente de la República que antes de tiempo se sintiera como ya más débil en el ejercicio de su cargo. Y yo cuando me lo preguntaron... suena como un disparo en el pie, ¿no? No, no sé, pero yo soy súper directo, muy claro. Yo dije, pensar que el presidente Piñera, que alguien piense que el presidente Piñera va a tener el síndrome del pato cojo, es no conocer al presidente Piñera. Y esta última pregunta, usted ya cumple 9 meses como vocero de gobierno. ¿Dónde era más feliz, como parlamentario o ahora? Cortito. Es muy distinto. Ser ministro es tremendamente desafiante, atractivo, de mucha adrenalina, de todo el tiempo. Mi vida ha sido el Parlamento, y la recuerdo con nostalgia, pero estoy muy contento haciendo mi pega como ministro. Muchas gracias, ministro, por acompañarnos aquí en la entrevista de CNN Chile. Yo los invito a que sigan informándose a través de nuestras pantallas. Muchas gracias.